Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestra jornada de la tarde. Les agradecemos por estar conectados de nuevo con nosotros y vamos a continuar con las conferencias virtuales de esta jornada. Entonces, es importante recordarles pues que cada uno de los panelistas va a tener 20 minutos para su presentación y para ello vamos a empezar con el doctor Moncada. También al finalizar las sesiones vamos a tener una sesión de preguntas que va a ser cerca de las 3 de la tarde. Por favor, recuerden que pueden continuar realizando sus comentarios, preguntas y demás a través del chat. Las preguntas que nos queden pendientes, porque han sido bastantes, entonces vamos a hacer un compendio de preguntas que posteriormente vamos a generar para que quede dentro de las memorias de consulta, pues a las que ustedes puedan acceder. Bueno, entonces empezamos con el tema de experiencia en la implementación del programa de regulación del consumo de antibióticos. Para esta ponencia vamos a tener al doctor Pablo Andrés Moncada, quien es infectólogo de la Fundación Valle de Lili, líder del programa de regulación y optimización del uso de antibióticos. Bienvenido, doctor Moncada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan y ven la pantalla? ¿Escuchamos? Y Sí, ven la señor. pantalla, y la pantalla está bien. La pantalla ahí está perfecto. Bueno, listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo voy a hablar simplemente de una experiencia para la cual yo he sido el líder, pero realmente los artífices y los verdaderos desarrolladores de este programa han sido los médicos del programa de PROA y todo el personal que ha trabajado conmigo y ha sido para mí muy satisfactorio. Ustedes pues ya están muy familiarizados con esta palabra PROA, viene del nombre de los comités establecidos en Estados Unidos a partir de la primera década de los 2000 como Antimicrobial Stewardship Programs, y realmente lo que se busca es tener un grupo médico especializado con todos los componentes asociados de microbiología, farmacólogos, que garanticen un adecuado y apropiado uso del tratamiento antimicrobiano eh, en, todo en todos los niveles de atención médica. Estas guías están muy reiteradas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o a las guías de la ITSA respectivamente. Y pues nosotros nos hemos adaptado a este nuevo requerimiento en la práctica médica, especialmente enfocado a las enfermedades infecciosas. Algo muy importante para la implementación de los programas de prueba es que es necesario, es muy importante la concienciación de las directivas, porque si no hay un apoyo desde las directivas, los programas difícilmente pueden funcionar desde todos los aspectos. Nosotros logramos establecer unas políticas para el uso racional de antimicrobianos y en base en esas políticas logramos establecer nuestras acciones. Nosotros consideramos fundamental el uso racional de antimicrobianos, identificando los pacientes que realmente lo requieren y sobre todo antes poder establecer un diagnóstico apropiado en las enfermedades infecciosas, que yo creo que es como que la rama que sale de los programas de prueba es los programas de diagnóstico apropiado, porque hay muchas causas de fiebre, hay muchas causas de o similitudes o síndromes clínicos similares a procesos infecciosos, para lo cual se usa tratamiento antimicrobiano apropiadamente en el caso que uno tenga la duda, porque en dichos casos es siempre mejor pecar por exceso, pero también cuando no hay documentación o cuando los hallazgos de diferentes estudios diagnósticos no lo soportan, el retiro del antibiótico o el ajuste del mismo. Yo creo que las políticas de la Fundación están muy dirigidas
tanto al uso racional del tratamiento antimicrobiano, pero también al enfoque apropiado de los pacientes y al uso de diagnósticos y a su vez a las terapéuticas correspondientes, que hay veces no es tan fácil. ¿Qué han logrado establecer los PROAs? Pues yo creo que los PROAs son muy heterogéneos y varían mucho de acuerdo a institución a institución, porque no es lo mismo una institución donde se ven ciertas patologías muy estándares a una institución como la nuestra, que es una institución de cuarto nivel, donde manejamos pacientes severamente inmunocomprometidos y con muchas comorbilidades, que hace que la aproximación diagnóstica pueda ser un poco más compleja. ¿En qué repercute un buen PROA, un buen programa de uso regulado de antimicrobianos? En costos, en desenlaces y, por último, el consumo de antimicrobianos, que uno pensaría que es la parte inicial, pero realmente lo que quiere un PROA es que el paciente tenga un mejor desenlace clínico. Y esto pues también repercute sobre costos, porque un diagnóstico apropiado, un tratamiento apropiado, un abordaje apropiado inicial repercute en una estancia hospitalaria más corta, en menos ayudas diagnósticas, menos complicaciones. ¿Cuáles fueron las estrategias? Y acá tengo que resaltar el trabajo de la doctora Lady Gaviria. Lady Gaviria y las doctoras que han trabajado antes que ella han sido las médicas que han logrado diagramar y esbozar toda la estructura del programa. Nosotros los infectólogos definitivamente pues estamos muy sensibilizados con el uso, con el abordaje de pacientes con procesos infecciosos y el retiro de los antibióticos. Sin embargo, para nosotros es más complejo toda la parte de documentación, de métrica, de la misma parte administrativa. Entonces, con la ayuda de la doctora Gaviria, por eso estamos hablando de la experiencia del programa en la fundación, es muy importante tener el apoyo de dirección médica para los recursos de las personas que requiere uno trabajar. Entonces, se conformó el equipo de trabajo, se definió las matrices de prioridades, requerimos el apoyo de la dirección médica, se implementó el programa y posteriormente pues el análisis de datos, las comparaciones y la divulgación de los mismos. Ahorita estamos en fase 5, 6 y 7. Los programas siempre uno los quiere mejorar y siempre ve oportunidades de manejo. Más sin embargo, creo que llevamos 14 meses de un trabajo muy juicioso y creo que vamos en buen camino. Entonces, nuestro equipo está conformado por el médico microbiólogo, con el cual hay una comunicación estrecha con la doctora Gaviria y el doctor Valencia, que es el otro médico que nos ayuda en el servicio de PROA. Los médicos hospitalarios de toda la institución, de ahí la importancia de estos programas es poder hablar con los diferentes servicios, la educación continua, la forma en que se transmite la información. Para los programas de PROA yo creo que es muy importante tener unos conocimientos de docencia, de educación, de cómo lograr no transmitir sino cómo comunicar la información y los datos que uno necesita para poder trabajar con otros colegas que de pronto no tienen los conocimientos tan profundos en las enfermedades infecciosas. El médico epidemiólogo, en nuestro caso la doctora Lady Gaviria, el líder farmacéutico, que en nuestro caso es John Echeverry, con el cual también hay una comunicación estrecha, y obviamente el comité de infecciones. Todo esto está concatenado y es fundamental para poder lograr un adecuado funcionamiento de los programas. Estas son las políticas institucionales y con este es nuestro playbook, nuestro libro de jugadas. En base en esto nosotros desarrollamos las estrategias y logramos pues establecer nuestras actividades en el día a día. ¿Cuáles son las labores diarias en nuestro programa? Entonces, para nosotros es muy importante, dada la complejidad de nuestra institución, identificar pacientes con enfermedades graves infecciosas, llámese bacteremias,
llámese pacientes con infecciones o documentación microbiológica de sitios estériles, meningitis, infecciones intraabdominales. Estamos trabajando muy de la mano, por eso les mencionaba previamente en el diagnóstico, y estamos trabajando mucho con los paneles moleculares. Con los que más hacemos abordaje son el panel molecular de sepsis y con los paneles moleculares de neumonía en lavados broncoalveolares primordialmente. Pero también es muy importante entender que las pruebas moleculares tienen un nicho y que no deben de ser usadas de manera indiscriminada, porque de lo contrario los costos médicos van a ser muy elevados y la ganancia, el beneficio que va a aportar una prueba molecular a un paciente puede ser marginal. Entonces, las pruebas moleculares también hay que tratar de utilizarlas en el debido momento y en el paciente preciso. Estamos muy pendientes de los reportes de cultivos de líquidos estériles y revisamos que cuando un paciente tiene una documentación de una bacteremia o una infección en un sitio estéril, tenga el antibiótico apropiado para la identificación definitiva o preliminar del agente infeccioso que la está causando. Y también lograr con el entrenamiento de la doctora Gaviria y del doctor Valencia, que muchas veces la identificación microbiológica de cultivos no necesariamente implica un proceso infeccioso, sino que también hay que considerar las contaminaciones y las colonizaciones. De ahí pues que esto requiere, dentro del programa, pues requiere una educación permanente de los médicos que laboran en él. Nosotros tenemos varias herramientas desde el punto de vista de nuestra plataforma, que es el SAP, en búsqueda de pacientes que tienen antimicrobianos. Tratamos de abordar rápidamente pacientes con menos de 3 días de antibiótico de amplio espectro meropen en banco, sin aislamiento microbiano. Entonces, esto es como, pero también tratamos de abordar pacientes que llevan 5, 6, 7 días con antibióticos y no está clara la causa o se está dando de manera empírica, para revalorar la pertinencia del tratamiento antibiótico. Y algo que esto ha sido pues parte de toda la carrera del doctor Juan Diego Vélez es las interacciones medicamentosas. Y cada vez hay más interacciones medicamentosas y cada vez hay más interacciones entre antibióticos y diferentes antineoplásicos, antimicóticos y diferentes antineoplásicos. También hacemos mucho abordaje sobre la vía de administración del antibiótico, del antimicrobiano, sobre todo los accesos vasculares, especialmente pensando que hay muchos medicamentos que son lesivos para la vasculatura venosa. En este caso, tratamos de abordar rápidamente el paciente para identificar la necesidad de un acceso vascular como un catéter de línea media o un catéter PIC. Entonces, como ya ven, pues de pronto los programas son muy heterogéneos de acuerdo al sitio donde se esté implementando. Lo importante es que funcione y que haya un abordaje sobre el uso del antimicrobiano, pero sobre todo, yo creo que esto es lo más importante de la charla, que no es tanto el antibiótico si está bien o mal, es el desenlace final del paciente, que el paciente se vea favorecido por las intervenciones de los programas de uso regulado de antibiótico. Nosotros tratamos de tener un grado de identificación de todos los antibióticos que se utilizan en la Fundación Valle del Lili, pero definitivamente hay unos que tenemos reservados y estos son los antibióticos que consideramos que deben de ser manejados exclusivamente por el grupo de infectología, o si son manejados por otras especialidades como unidad de cuidado intensivos, que sean con el concurso paralelo de infectología. Tratamos de limitar el uso de cierto tipo de macrólidos, de cierto tipo de quinolonas en diferentes síndromes clínicos y no obstante, en el grupo de acceso para todo el grupo, para todo el cuerpo médico, tratamos también de dar una educación permanente, porque muchas veces vemos que de pronto la clindamicina no se formula de una manera apropiada, que no se conoce la diferencia entre la penicilina benzatínica, la penicilina oral. Entonces, los programas de uso regulado de antibiótico creo que tiene que ver un porcentaje no despreciable sobre la educación permanente de antimicrobianos. Y esto es algo que yo pienso que es muy importante y tratamos de
dirigirlo mucho, sobre todo al servicio de urgencias, a los médicos generales del servicio de hospitalización, que las personas entiendan que la ceftriaxona es un medicamento que tiene ciertas propiedades farmacológicas y que puede ser utilizado en ciertos síndromes clínicos, pero que en otros casos de pronto no es la mejor opción. Entonces esto es muy dinámico y tiene que ver mucho con la educación de las personas que laboran con uno. Esto es básicamente lo que ya les hemos mencionado: el diagnóstico, la prescripción, la revisión de la pertinencia y la suspensión en el momento indicado. Y pues a lo que se ha dedicado básicamente la doctora Gaviria es a mostrar nuestros indicadores y la métrica de los mismos. Entonces no tenemos varios indicadores, pero pues como ustedes sabrán, los indicadores pueden ser muy variables de acuerdo al sitio donde se implementa el programa de uso regulado de tratamiento antibiótico. Entonces nosotros tenemos indicadores como proporción de uso adecuado de terapia antimicrobiana empírica según guías de práctica clínica. Doctor, buenas tardes. Sí. Tenemos 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Los tengo perfectos. De hecho, ahí perdimos 30 segundos con la interrupción. Muchas gracias. Proporción de prescripción de profilaxis antimicrobiana prequirúrgica y la proporción de profilaxis antimicrobiana. Entonces, tenemos todos los indicadores muy bien dirigidos de acuerdo a las necesidades de nuestra institución. Medimos mucho la proporción de hemocultivos tomados antes del inicio de tratamiento antimicrobiano. Medimos la proporción de valoraciones por infectología en pacientes con neutropenia, que debe ser del 100% de nuestra institución. También se miden los ajustes de prescripción de tratamiento antibiótico según el hallazgo microbiológico, es decir, la necesidad de descalonamiento no únicamente en cultivos, sino también en pruebas moleculares, y las transiciones de regímenes antimicrobianos endovenosos a oral. De nuevo acá en estos indicadores debo de darle todo el crédito a la doctora Gaviria, que ha sido fundamental para la implementación de este programa. Acá pues los indicadores los de farmacológicos, dosis diaria definida, la dosis de terapia antibiótica, la proporción de reingreso hospitalario de pacientes seguidos por el PROA y estancia media de pacientes seguidos por el PROA. Entonces todos estos indicadores son fundamentales pues para poder tener una métrica y evaluarnos y mirar en qué proporción estamos incidiendo sobre el bienestar de los pacientes, y secundario o terciario, pues los costos que esto nos pueda disminuir. Ejemplo, ya está muy establecido que la vancomicina sin aislamiento microbiológico después de 3 días es fútil. Especialmente para Staphylococcus aureus meticinoresistente, inclusive en pacientes de alto riesgo como neutropénicos febriles. Entonces el descalonamiento es muy bueno porque si tú tienes una vancomicina que en 3 días te está produciendo flebitis o te está produciendo hombre rojo o te está produciendo falla renal cuando no es necesaria o solicitud innecesaria de niveles, pues ahí está incidiendo sobre los costos de hospitalización. También medimos mucho sobre nuestras bacterias resistentes y el tiempo de inicio del tratamiento de esas bacterias antibióticos, el régimen apropiado. ¿Qué barreras? Como todo en barreras, y yo creo que las barreras es con el tiempo se van doblegando, se van salvando, se van pudiendo uno vencer estos obstáculos. Es definitivamente el crecimiento continuo, la educación continua del infectólogo como de su grupo, el trabajo en equipo, sobre todo la comunicación con grupos de alto uso de antibióticos como es unidad de cuidado intensivo y urgencias, la implementación de técnicas moleculares nuevas, diagnósticos nuevos y el enfoque estratégico, dónde podemos mejorar y dónde podemos incidir más sobre los pacientes. Por último, pues este lineamiento es el por el cual se deben de guiar todos los programas de uso regulado de antibióticos. Desde el 9 de diciembre del 2022 está establecido y gracias a esto, pues tenemos nuestro programa muy bien fundamentado en la institución. Y por último, pues recordar lo que ya les he reiterado en diferentes ocasiones, es que los PROA son muy variables. Entonces, por ejemplo, nuestro PROA en un cuarto nivel, casi que siempre en el 90-95% de las veces va con el concurso del infectólogo. Pero en otras partes no quiere decir que en un primero o segundo nivel todo paciente tenga que ser valorado por infectología, es más por las características de nuestra institución. Entonces les doy muchas gracias y siendo las 2:19 terminamos la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moncada.
Siguiendo con nuestra programación, damos paso a la ponencia del doctor Cristian Pallares con el tema desinfección de ambientes hospitalarios. El doctor Pallares es médico cirujano, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, coordinador del Comité de Infecciones de Clínica Imbanaco, profesor de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque de Bogotá y el Departamento de Salud Pública de la Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Pallares. Bueno, vamos a hablar entonces en estos 20 minutos de desinfección del ambiente hospitalario, las cosas más importantes que debemos tener presentes. Estos son mis conflictos de interés y este es el maravilloso grupo al cual pertenezco en la Universidad del Bosque, en el equipo de resistencia antimicrobiana de epidemiología hospitalaria, el Comité de Infecciones de Clínica Imbanaco y la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente. Vamos a hablar de 3 pasos importantes para la desinfección del ambiente hospitalario. Esos van a ser, el primero, conocer al enemigo, a qué nos estamos enfrentando. El segundo, hacer un plan de acción cuidando cada uno de los detalles del proceso de limpieza-desinfección. Y el tercero, verificar los resultados. Estos serían los 3 pasos fundamentales para implementar un programa de desinfección hospitalaria. Conocer al enemigo es vital. ¿Dónde viven estos microorganismos? ¿Qué tanto daño nos pueden hacer? ¿Cómo pueden atacarnos? Y aunque se ven muy lindos en la diapositiva, la verdad es que no lo son. No lo son, primero, porque sobreviven muchísimo tiempo en el ambiente hospitalario. Miren ustedes que la sobrevida puede ser de inclusive meses. Las dosis infectivas son muy bajas, quiere decir que estos microorganismos fácilmente pueden colonizar a un paciente y recordemos que en muchos de los escenarios la colonización es lo que ocurre justo antes de que un paciente termine con una infección por estos microorganismos. ¿Y dónde pueden vivir? Pueden vivir en absolutamente todas partes. Algo importante es qué tanto afectan los indicadores en términos de morbimortalidad de los pacientes. Y aquí vamos a hablar un poco primero de las BLES, aquellos microorganismos productores que tienen enzimas productoras de betalactamasas de espectro extendido, y la razón es porque a veces pensamos que las BLES son simplemente parte del paisaje, especialmente en alguna que se disemina de una manera muy importante, que son las Klebsieras. Miren el riesgo de infección luego de la contaminación y de la colonización en un paciente, que es de un 39%. La estancia hospitalaria puede duplicarse cuando un paciente tiene una infección por una bacteria productora de betalactamasas de espectro extendido. Los costos pueden aumentar hasta un 50% y el hazard ratio, que es una medida de peligro inmediato de morir, producto de la evidencia científica publicada, muestra que hasta un 63% se podría aumentar la mortalidad cuando un paciente tiene una infección por una BLE. Y hablemos de las multidrogoresistentes, algunas de las más famosas, enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Este dato es de un estudio que hicimos hace algún tiempo en Latinoamérica, donde en pacientes con infecciones del torrente sanguíneo la mortalidad se aumentaba 4 veces, independiente de la severidad que tenían estos pacientes cuando tenían un enterobacterial resistente a carbapenémicos. Miren, en Pseudomonas aeruginosa el hazard ratio es de 9.9, pero si miramos el intervalo de confianza, el límite superior llega prácticamente hasta 30. Es decir, que uno podría aumentar la mortalidad hasta 30 veces en un paciente que tenga una infección por este tipo de microorganismos. Y para Acinetobacter baumannii, el odds ratio es de 17, pero cuando miramos el intervalo de confianza puede llegar a ser hasta 53. Como podemos ver, la mortalidad se incrementa de una manera estadísticamente significativa. También tenemos que conocer no solamente dónde viven los microorganismos, cuánto pueden sobrevivir, el daño que pueden hacer, sino qué tenemos para combatirlos, cómo podemos matarlos. Y aquí hay un resumen de algunos de los desinfectantes más usados en el ambiente hospitalario. Empecemos con el alcohol. El alcohol es un desinfectante que se utiliza mucho. Ustedes ven que tiene un muy buen espectro, pero tiene un gran problema. Y es que el alcohol es un desinfectante, pero no limpia. Es decir, que cuando la superficie no ha primero sido sometida a un proceso de limpieza, el alcohol va a fijar la mugre y va a generar un biofilm. Es un mal desinfectante cuando lo estamos usando sin que previamente se haga una muy buena limpieza. Sigamos con el cloro y con los compuestos clorados. Aquí tenemos un muy buen espectro. Miren que no solamente en gram negativos, también en gram positivos, micobacterias,
virus lipídicos y no lipídicos, y aquí es importante mencionar las viejas y las nuevas generaciones de los desinfectantes a base de cloro. Las viejas, las que todos conocimos desde hace más de 2 décadas, el hipoclorito, y las nuevas generaciones como el dicloroisocianurato de sodio, estas tabletas efervescentes de cloro orgánico que en contacto con el agua se vuelven ácido hipocloroso, que son menos corrosivos que las generaciones anteriores del cloro, que tienen una estabilidad en términos de tiempo muchísimo mayor que el hipoclorito, unas en promedio 12, 14 horas más, y que adicionalmente pues existen en presentaciones de 2 en 1, es decir, uno puede hacer la limpieza y la desinfección en un solo paso. El glutaraldehído es un desinfectante que no podemos utilizar en el ambiente hospitalario, es un desinfectante de alto nivel que sirve para dispositivos semicríticos, pero ojo, esto no se puede utilizar en pisos, techos, paredes, mobiliarios, entre otras cosas, porque a concentraciones, para lograr este espectro, concentraciones de más del 3%, es bastante irritante y bastante tóxico para los operarios del aseo. El peróxido de hidrógeno y el ácido peracético, que tienen un muy buen espectro, el tema es que el ambiente y las propiedades del ambiente lo desnaturalizan de una manera más rápido. El octortalaldehído, que sirve nuevamente como un desinfectante de alto nivel para dispositivos semicríticos, pero no para el ambiente hospitalario. Y los compuestos de amonio cuaternario, que si bien no tienen una muy buena acción micobactericida ni esporicida, funcionan muy bien en general para todos los microorganismos, incluyendo aquellos microorganismos gram negativos multidrogoresistentes. Son mucho más fáciles de utilizar y hacen menos daño a las superficies y el mobiliario en general. Importante del cloro y de las nuevas generaciones de los clorados, el espectro de acción que se conserva y, como les mencionaba, las concentraciones y la corrosión, que es muchísimo menor en dicloroisocianurato de sodio, por ejemplo. Recordemos de los amonios cuaternarios que las generaciones, a diferencia de los antibióticos, cefalosporinas, por ejemplo, no significa que vaya aumentando el espectro. Este siempre va a ser el espectro de un amonio cuaternario, pero aquí, entre más generaciones tengan los amonios, más estabilidad hay, menos tiempo de contacto hay, o sea, actúan más rápido, son mucho más biodegradables, generan menor espuma y toleran mucho más las proteínas y la dureza del agua. Recordemos que muchos de los desinfectantes los utilizamos con agua de la llave, agua que tiene minerales o agua dura en general. ¿Qué tanto pueden los microorganismos volverse resistentes a los desinfectantes? Aquí hay una comparación entre antibióticos y biocidas y quiero hacer mucha alusión a que los antibióticos tienen mecanismos de acción específicos, los biocidas tienen mecanismos inespecíficos y muchas bacterias para efectos de antibióticos a veces requieren que aumentemos la dosis en términos de tratamiento, pero la concentración de los biocidas no va a depender de la resistencia bacteriana. Las bacterias además se vuelven resistentes a los antibióticos en una línea de tiempo, pero los biocidas no pierden eficacia. Y aquí les quiero mencionar el por qué. Esta es la evidencia científica de las últimas 3 décadas de cuándo una bacteria se ha vuelto resistente a un desinfectante. Miren en bacilos gram negativos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, que en aquellos en los que se ha encontrado esa resistencia es porque tienen concentraciones subóptimas del desinfectante, trazas de inactivadores, mala calidad del agua o mal almacenamiento. Para Staphylo, bombas de flujo dependientes de la concentración del desinfectante, y aquí hay que tener en cuenta que no se evaluaron otras propiedades del desinfectante. Y para Klebsiella, y aquí sí les subrayo en amarillo porque la evidencia sí ha mostrado que usar alcohol al 70 cuando yo no he hecho un buen barrido de la carga o una buena limpieza sí podría generar algo de presión selectiva. Pero en general, la conclusión importante es que los desinfectantes y la resistencia a los desinfectantes es un fenómeno muy, muy poco común. Ahora, vamos al punto 2, hacer un plan de acción. Y en el plan de acción hay que tener en cuenta la limpieza y la desinfección como tal de pisos, techos, paredes y mobiliarios y los dispositivos médicos que van a, dependiendo de su criticidad, tener un nivel alto, medio o bajo de desinfección, o si son críticos, pues van a requerir esterilización. Allí hay que tener fundamental atención en que existen varias maneras de hacer desinfección y la convencional es la desinfección química, primero porque tiene más de 3 décadas de evidencia, se utiliza para desinfecciones rutinarias, es una desinfección costo efectiva y además es necesaria en algunas áreas. Recordemos que para desinfecciones rutinarias tú vas a tener al paciente allí en la habitación, entonces debes usar un desinfectante
en el cual tú puedas usarlo de una manera segura teniendo al paciente en la cama. Existe desinfección física y aquí la desinfección física que más evidencia fuerte tiene es la desinfección con luz ultravioleta, radiación no visible, ondas UVC, varios tipos dependiendo de la longitud de onda. Importante tener en cuenta que es un desinfectante de alto nivel, pero que yo necesito primero hacer un buen proceso de limpieza para poder hacer la desinfección. Si tenemos que cuidar los detalles, es fundamental considerar los insumos que vamos a usar para la limpieza y desinfección. Esta diapositiva, que es cortesía del doctor Rutala, muestra cómo la microfibra versus celulosa y el algodón en una línea de tiempo van entregando un porcentaje de una concentración del desinfectante. Miren que la microfibra entrega siempre la misma concentración. Los paños de celulosa, el algodón o esos trapos que utilizamos, que recortamos de las sábanas que sobran en el ambiente hospitalario o de las telas rotas, pues no van a funcionar de la misma manera porque absorben todo el desinfectante, lo cual hace que tú no puedas generar con la misma concentración la limpieza y desinfección, es decir, que la mantengas en el tiempo. Tener un código de colores para los insumos que utilizas en la limpieza y desinfección es vital. Y aquí algunos de los ejemplos de cómo un código de colores evita que podamos generar transmisión cruzada o contaminación. Los dispositivos médicos también deben tener un proceso de limpieza y desinfección. Y aquí les quiero recordar que desde el año 2009 el CDC impartió las precauciones estándar, antes llamadas precauciones universales, y la limpieza y la desinfección de los dispositivos médicos hace parte de esas precauciones. Es decir, que a nosotros como trabajadores de la salud nos corresponde hacer esa limpieza y desinfección. Existen productos 2 en 1 como estos dos ejemplos que ustedes ven aquí, tensoactivo y desinfectante, amonio cuaternario sin alcohol, que en general se toleran muy bien para los dispositivos. Recuerden que aquí es vital tener la ficha técnica del dispositivo. ¿Por qué? Porque es lo que avala el fabricante con lo que se pueda limpiar y desinfectar un dispositivo de estos. Asuntos y retos importantes en la desinfección del ambiente hospitalario. Escoger un desinfectante de acuerdo al área y de acuerdo al tipo de resistencia o el tipo de microorganismos que manejes. Migrar en términos de insumos hacia microfibra y recordemos, sets por habitaciones por paciente. Es una gran cantidad de microfibra la que hay que tener. Si tú tienes una unidad de cuidado intensivo con 15 camas y todo lo limpias con 2 o 3 sets de microfibra, estás generando transmisión cruzada. Equipos y dispositivos médicos que deben tener un esquema específico para lograr una buena adherencia a la limpieza y la desinfección y la validez de la limpieza y desinfección demostrando calidad en el proceso. Ojo con los detalles, ojo con el almacenamiento de los desinfectantes. Estas 3 fotografías de aquí son fotos reales de instituciones hospitalarias que he visitado donde ustedes pueden ver que el problema no es el desinfectante. A veces corremos a cambiar un desinfectante en una situación de brote. El problema es cómo lo estás almacenando, qué estás haciendo. Miren, por ejemplo, esto que es una práctica que comúnmente uno ve. La limpieza y la desinfección de los insumos debe hacerse en un proceso de desinfección industrial con desinfectantes de amplio espectro. No puedes limpiar y desinfectar eso en el baño del paciente porque eso genera transmisión cruzada. No piensen en una situación de brote que la falla inicial es del desinfectante. Muchas veces la falla es transmisión cruzada por este tipo de cosas. Recordemos lo que vimos en diapositivas anteriores. Pocas veces los microorganismos se han vuelto resistentes a los desinfectantes en más de 3 décadas. Entonces no creamos que nos está pasando en ese momento en el hospital. Hay que mirar primero cuáles son los otros detalles fundamentales. Y el tercer punto tiene que ver con la verificación de los resultados. ¿Por qué es necesario verificar? Miren, no es necesario verificar porque quieras ser un hospital acreditado, porque quieras optar por acreditación internacional. No, es porque es una medida objetiva que te va a permitir hacer planes de mejora y hacer mejoramiento continuo. Es muy difícil verificar limpieza y desinfección simplemente a la inspección, pero si tienes una medida es mucho más objetivo cuando esta medida se puede cuantificar. Y aquí, recordemos, no es recomendable utilizar cultivos o hacer cultivos de la superficie, salvo que tú estés en una situación de brote y quieras identificar realmente que el ambiente es el que está relacionado porque esa es tu hipótesis más clara. De lo contrario, uno puede escoger varios sistemas de verificación. Aquí tenemos gel fluorescente o sistema de bioluminiscencia. La gel fluorescente funciona muy bien, es un marcador. Este es un kit, por ejemplo, y tiene una lámpara de luz
ultravioleta, y aquí lo que tú ves es que se hacen las marcas nadie las visualiza. Si nadie ha pasado por ahí y tú dejaste una marca, cuando vuelvas al otro día a verificar si pasaron o no pasaron el trapo, si hicieron limpieza, desinfección, pues te vas a dar cuenta que la marca está. La gran ventaja es que esto es barato y que adicionalmente lo puedes volver algo cuantitativo. Si marcaste 10 ítems y al final encuentras que en 5 sigue la marca, la adherencia al proceso es del 50%. La bioluminiscencia es muy buena. ¿Por qué razón? Porque te permite mirar la carga orgánica, el mugre o la suciedad de esto en lo que tú estás verificando. El principio activo de esto, pues digamos que el principio se basa en la reacción de la luciferina luciferasa, una enzima muy similar a las enzimas que tienen las luciérnagas y que cuando reacciona con carga orgánica produce oxiluciferina. Podemos, de acuerdo a eso, mirar en femtomoles la cantidad de carga orgánica que tiene el ambiente. Y recuerden que lo que nos importa aquí es efectivamente evaluar si el ambiente está limpio o sucio, no si tienes una Cinetobacter baumannii o una Klebsiella productora de carbapenemasas tipo KPC pegada a una pared. Y lo puedes hacer en todo el ambiente hospitalario, lo puedes hacer en todas las superficies inanimadas y puedes poner metas, ir poniendo metas de acuerdo a la cantidad de unidades relativas de luz que hayas visto en las mediciones iniciales. Recuerden que este es un punto donde el comparador o el mejor benchmarking son tus mediciones anteriores. Entonces tú te vas comparando con un histórico y cada vez vas subiendo un poco más la exigencia para que cada vez sean menos las unidades relativas de luz, lo cual va a hacer que el ambiente cada vez sea muchísimo más limpio. Bueno, finalmente, las conclusiones más importantes de estos 3 pasos fundamentales para la limpieza y la desinfección del ambiente hospitalario es conocer al enemigo como lo vimos, pero recuerden que hay que conocernos a nosotros mismos y aquí es importante tener en cuenta algunas cosas y algunas preguntas para conocer nuestras debilidades. Si te conoces a ti mismo, vas a poder triunfar en todas las batallas. Esto no lo digo yo, se dijo en el arte de la guerra 6 siglos antes de Cristo. ¿Tienen todavía trapitos para limpiar y desinfectar? ¿Qué usas para la limpieza y desinfección? ¿Usas microfibra o usas los trapos que sobran de la clínica? Eso es un problema enorme y es algo a lo que muy pocas veces se le presta atención. ¿Cómo almacenas y distribuyes los desinfectantes? ¿Cómo están las condiciones de almacenamiento? ¿Cada cuánto se compran? ¿Están vencidos o no? ¿Se preparan y se reconstituyen y se dejan 2 o 3 días o 5 días o hasta que se acaben? Recuerden que la vida media de los desinfectantes es corta una vez que están reconstituidos. ¿Qué tal está prevención y control de infecciones en la clínica? Y aquí es importante tener en cuenta que de nada sirve tener un proceso medio bueno si en prevención y control de infecciones no estás haciendo las cosas bien. La diseminación cruzada pues va a ser un hecho. Es como cuando tenemos un programa de optimización de antimicrobianos muy robusto, pero un mal programa de prevención y control de infecciones. Si este matrimonio no funciona, lo que haces evitando la presión selectiva se va a borrar con la diseminación cruzada de los microorganismos. Y hay que hacer siempre un plan de acción, y el plan de acción en un ciclo de PHBA incluye estandarizar el proceso en la organización y tener guías basadas en evidencia científica y protocolos para situaciones especiales. Y ojo, para aquellas personas que el outsourcing de limpieza y desinfección es el encargado de pisos, techos, paredes o mobiliarios, es decir, los que trabajan con un tercero, porque allí no es el protocolo del tercero, es tu protocolo y el tercero tiene que adaptarse a tu protocolo para que todo sea estandarizado. Entrenar a todo el mundo, hacer una socialización, recuerden, dispositivos médicos son responsabilidad de nosotros los trabajadores de la salud, hacer una muy buena verificación y definitivamente hay que verificar con métodos cuantitativos en menor o en mayor proporción, pero hay que tener un método cuantitativo que te permita por lo menos hacer un plan de mejora mucho más objetivo y de acuerdo a esto ir haciendo planes operativos con una evaluación muy periódica, idealmente en un comité multidisciplinario, un comité de aseo, donde esté no solo interventoría, el outsourcing, sino prevención y control de infecciones para poder sacar adelante este proceso. Bueno, muchísimas gracias por su atención y yo quedo atento ahora a la sesión de preguntas con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Payares. Muy interesante ponencia. Efectivamente, tenemos varias preguntas que vamos a desarrollar a las 3 de la tarde en compañía de los otros panelistas. Continuamos con nuestra agenda. En este momento pasamos con el doctor Fernando Henao.
quien va a hablar sobre el tema de papel de los sistemas de vigilancia del control de infecciones. El doctor Henao es subdirector de tecnologías de la información de la Fundación Valle de Lili. Tiene especialidad en medicina interna y es subespecialista en informática clínica de la Universidad de Harvard. Bienvenido, doctor. Damos paso a su ponencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Confirmo que me escuchan bien, ¿correcto? Sí, Bueno, señor. Lo escuchamos y le vemos bien. perfecto. Entonces les propongo lo siguiente, como bien lo comentaban en esta sesión, vamos a tratar el tema del rol de las tecnologías de la información en el control y vigilancia de las enfermedades infecciosas. Para esta presentación no tengo conflictos de interés que deba declarar. Y como les cuento, esta presentación hace parte o sintetiza muchos conceptos que yo dicto en un curso en la Universidad de Harvard, por eso van a ver ustedes las diapositivas en inglés. Y les propongo que aprovechemos el tiempo de la siguiente manera en 3 secciones. La primera, vamos a revisar unos conceptos básicos y los desafíos principales, los cuales no aplican solamente para los sistemas de tecnologías de información para el control de las infecciones, sino para cualquier tipo de iniciativa que tenga relación con tecnologías de la información soportando cualquier proceso en salud. Entonces es importante y lo vamos a revisar de manera preliminar, esos conceptos básicos que deben todos tener en cuenta cuando van a diseñar e implementar una solución de sistema de información que les va a ayudar para el control de infecciones y otras iniciativas y los desafíos que con eso conlleva. La segunda parte vamos a revisar rápidamente unos ejemplos de cómo esto que les voy a ir contando se aplica hoy en día y hacia qué nivel en el control de las infecciones. Entonces vamos a revisar unos ejemplos que ya están ocurriendo a nivel del mundo y cómo esto ha venido avanzando. Y como tercera parte vamos a conversar un poco acerca de las mejores prácticas que ustedes puedan llevar para sus instituciones, de cuáles son las mejores prácticas para que la implementación de estos sistemas de información realmente tengan los réditos que todos buscamos, que realmente nos ayuden y no que se nos conviertan en una piedra en el zapato. Respecto a los conceptos básicos y los principales retos, voy a arrancar por la pregunta que es la número 1, que cuando hago este tipo de sesiones y en el curso que dicto es la que siempre la audiencia tiene en su mente, y es si todo este tipo de tecnologías, siendo la más comentada hoy en día, la inteligencia artificial, si va a reemplazar a los médicos, si este tipo de tecnologías va a reemplazar a las personas del sector salud. La realidad es que no. Empecemos porque la intención de estas tecnologías, de hecho, no es reemplazar al personal de salud. La intención de diseñar estas metodologías, implementar estas metodologías, es básicamente aumentar las capacidades que tenemos en el sector salud, ¿cierto? Cada uno de los que me está escuchando conoce muchas de las dolencias y cada uno, ¿cierto?, aterrizada a su institución. Y la idea es que con estas tecnologías de la información lo que podamos es aumentar las capacidades, ¿sí?, y no antes reemplazar o generar más problemas. Ese es el teorema fundamental de lo que buscamos hacer. De esto hay muchos estudios. Aquí simplemente traigo una parte de un estudio de una de las radiólogas que más sabe sobre implementación de tecnologías de la información en salud, la doctora Kotler. Recomiendo mucho este artículo, en el cual básicamente ella da unas recomendaciones, unas conclusiones de por qué esa idea de que entonces estas tecnologías van a reemplazar al personal de la salud realmente es un mito, ¿sí? Y dentro de esas ideas es que, y ya la vamos a ver en profundidad en un momento, estas soluciones realmente ofrecen, ¿sí?, unos algoritmos, usualmente, que tienen unas capacidades muy específicas, unos flujos de trabajo muy limitados y su escalabilidad, y es la primera vez que utilizo esta frase durante esta sesión, pero ya vamos a ver la importancia de este concepto de escalabilidad en este tipo de soluciones. Es una escalabilidad que en la actualidad no se puede llevar al día a día, a lo que nosotros llamamos sistemas de producción.
Entonces, esa idea de que esto rápidamente va a reemplazar al sistema de salud es una idea que no es real. Digamos que esa es la primera parte. ¿Cuáles de esas condiciones hacen que actualmente hoy en día, como lo he mencionado, este tipo de tecnologías no se lleven al ambiente de producción, al día a día? Entonces, hay varias situaciones con este tipo de tecnologías de la información y aquí les estoy compartiendo en pantalla una de ellas, que es de las principales, que es el concepto de qué tan robusto y qué tan generalizable es un modelo, un algoritmo. Entonces, lo que están viendo en pantalla ustedes son básicamente unas placas de radiografía, ¿sí?